Perfecto, entonces hoy corresponde seguir el estudio del Evangelio según Mateo y habíamos quedado en el capítulo 10, ¿sí? El capítulo 10, versículo 16. Y básicamente en los 15 versículos anteriores habíamos visto a qué se refería, digamos, la comisión con las instrucciones, como ponen en nuestras versiones, que habían recibido los discípulos, especialmente a quienes, ¿se acuerdan ustedes? A quienes y especialmente que en últimas, y también lo va a ratificar en estos siguientes versículos, hasta el final del capítulo, y es que en últimas a quien están predicando quienes, o la función que ellos están desarrollando, los discípulos en este caso, no era o no iba a ser desempeñada únicamente por ellos, es decir, no era una obra de ellos, sino que más bien era el Señor mismo que estaba desarrollando la obra suya, la obra de Él. Así que eso es lo que va a decirlo de diferentes maneras a lo largo de este capítulo. Y el preámbulo, o lo que debemos tener en cuenta, es que la obra del Señor es opuesta a la obra de los hombres. Es decir, el propósito, cuando hablamos de la obra del Señor, además de las tareas que hay que hacer, que hay que desarrollar, se refiere también a el propósito, a los objetivos, a los fines que tiene el Señor. Entonces, si decimos así, los propósitos, los fines, los objetivos que tiene el Señor, siempre van a ser contrarios o chocantes a los que tiene el ser humano, ¿sí? Y ahora vamos a ver que también los discípulos y también por relación nosotros, o la obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros, como discípulos suyos también, no en la categoría de los 12, pero como estudiantes suyos, vamos a ver que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida y seguramente podemos dar unos en mayor medida que otros testimonio de esto, y es que vamos a encontrar resistencia o digamos oposición, ciertas reacciones negativas por predicar el evangelio del Señor en cualquier medio, ¿sí? Así que vamos a ver que en los versículos siguientes el Señor va a trabajar por oposiciones, ¿sí? Así que el versículo 16 dice así, y les parece si podemos leer del 16 al 25 y después podemos leer del 26 en adelante. Sí, Dios mediante avanzando lo más que se pueda. Sí, dice el 16. He aquí yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres, porque les entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablen ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo, o amén les digo, que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de la casa? Vale, entonces en todo esto que nos ha hablado hay algunas cosas que revisar. ¿Sí? En principio hay que admitir una cosa, y es que esta parte del Evangelio es bastante clara, ¿sí? No necesitamos ser teólogos para darnos cuenta de qué están hablando, ¿cierto? Si les pregunto a cualquiera de ustedes de qué habla esto, pues nos diremos básicamente que por causa del Evangelio vamos a recibir cierta reacción negativa de parte de quienes nos escuchan. De manera general, eso creo que podríamos acordar todo, ¿cierto? Respecto de estos versículos que hemos leído. Ahora bien, vale la pena profundizar algunas cosas. O seguramente todos hemos escuchado respecto del primer versículo, que he aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos, sean como serpientes, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero creo que vale la pena dedicar unos minutos a esto para profundizar algunas cosas más que seguramente en la época pudieron comprenderlo mejor, pero digamos más fácil, pero ahora estamos en otra época y vale la pena repasar todo aquello, ¿sí? Así que la pregunta, y sería bueno si podemos participar.
¿qué entendemos por este primer versículo? ¿Sí? Por el versículo 16. ¿Qué entendemos? ¿Sí? La primera parte. He aquí les envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Qué entendemos por ello? ¿De pronto alguien se anima? He aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué se entiende por ello? Que seremos atacados. Ok, seremos atacados. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Que el Señor de Josué, Él nos envía. O sea que ¿Vale? nuestro primer encargo es ir a predicar, no sé si a predicar, más bien a mostrar su amor. O sea, eso es lo primero. Ok, ¿vale? Que Él nos envía, muy bien. Podemos ser atacados, de pronto tenemos alguna otra idea. Pero en específico, ¿qué significa esto de como a ovejas en medio de lobos? Peligro. ¿Peligro de qué? Ok. ¿Cómo? Ser atacados, maltratados. Ok. Dice Ángel, dice Miguel Ángel, ¿no? Que los hombres están en medio de la tentación, más el hombre prudente tiene que ser firme hasta el fin. ¿Vale? Muy bien, va por ahí, no está mal. Muy bien, Miguel Ángel. Eddie dice que debemos ser muy pacientes con las personas, no con ira como los lobos. Vale, perfecto. Algo tenemos que, papá. Sí, son antípodas, ¿no? Las ovejas se caracterizan por ser dóciles, hasta cierto punto ingenuas, ¿no? Y el lobo, en cambio, es más sutil, es más agresivo, tiene una forma de atacar de una manera como así, media camuflada, va así, ¿no? Entonces, lo que está diciendo eso se complementa con lo de abajo. Si vamos como ovejas nomás así, no vamos a ser del todo eficaces, sino que vamos a ser presa fácil de los lobos, porque no está mandando en medio de ovejas mismas. Está mandando en medio de los que son precisamente lo contrario de las ovejas. Eso significa que habrá agresión, habrá ataque, habrá todo ese tipo de cosas. Y es allí donde vienen las características que les dan. Por esta razón que les mando en medio del peligro, no les mando a un parquecito que se den la vuelta, no. Les mando a un peligro, van a estar rodeados de lobos. Y el lobo no es que viene a ladrar un rato, él viene a atacar, a matar. Por esa razón viene lo siguiente que les da dos características: sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Porque con esas dos actitudes, esas dos características van a poder enfrentar a los lobos. Caso contrario, no tiene que ponerse al nivel del lobo para ponerse lobo con lobo, sino que siendo oveja, pero equipada de estas dos características de la prudencia y de como las serpientes y sencillos como palomas, con estas dos características se le puede enfrentar al lobo y no dejarse destruir. Es decir, nos manda en medio de lobos, pero también nos equipa de tal forma que podamos actuar eficazmente en medio de esa situación y lo que es más, salir airosos. Vale, está muy bien. Ahora, digamos, quisiera también profundizar en algunas cosas, ¿vale? Porque es obvio, como les decía, no hace falta ser teólogo para darnos cuenta que está hablando de presa y cazador, ¿cierto? No hace falta ser teólogos para darnos cuenta de eso. Pero quería sí profundizar en algunas cosas más allá de lo que podríamos, de lo que podría ser bastante, digamos, asequible, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, aquí está evidentemente hablando de una cosa, del nivel de percepción, vale, hermanos, del nivel de percepción, digamos, o del nivel de, ¿qué se puede decir? De conciencia del medio, ¿sí? Del nivel de conciencia del medio. Porque las ovejas tienen una concepción, una percepción de la vida diferente a la de los lobos, ¿sí? Y por eso precisamente, de pronto ustedes pueden ver esto en internet, hay mucha información al respecto, que habla respecto de la
personalidad de las ovejas y de la personalidad de los lobos. Por ejemplo, si ustedes lo pueden revisar así, se van a dar cuenta de una cosa. Y viendo en cuanto a la personalidad de los animalitos de estos, me di cuenta que son realmente más antípodas y que incluso podemos recalcar algunos aspectos más espirituales y algunas semejanzas incluso. Por ejemplo, una semejanza. Ambos están en manada, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero resulta que, por ejemplo, ustedes sabían que las ovejas reconocen la voz del pastor. Es decir, en las ovejas no se forma una oveja alfa, a diferencia de los lobos, en donde sí se forja o surge un lobo alfa, el famoso macho alfa, que es el que busca perpetuar la especie a través de su descendencia, no de la de los demás, y que es el que procura la comida, pero para los suyos principalmente. ¿Sí? En cambio, las ovejas no tienen una oveja alfa, no tienen un carnero alfa, tienen un pastor. Además, las ovejas se agrupan en números, me llamó la atención el número de hasta 50, que incluso pueden reconocer hasta 50 personas, que incluso, miren esto, reconocen la voz se aprenden su nombre, eso me llamó mucho la atención, que se aprenden su nombre e incluso responden a la voz de su pastor, y que incluso pueden responder a la guía de perros, a la guía de hasta 5 perros, según algunos estudios. En todo caso, todo esto es muy, muy simbólico del pueblo. Quiero decir, la personalidad de una oveja es muy compatible con la personalidad o la descripción que hace el Señor a lo largo de la escritura de su iglesia, de su pueblo, que no tenemos líderes propios de la manada, digamos, ¿no? Sino que nuestro pastor es el Señor. Tenemos un pastor, obedecemos a su voz, tenemos nombre propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso el número de miembros de la manada, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, los lobos son más individualistas y es verdad que tienen una cierta conciencia más, o digamos, una conciencia distinta al entorno por su entorno salvaje. Y eso es otra cosa. El lobo es salvaje, la oveja es doméstica, o más bien domesticada, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un dueño, el lobo no tiene dueño. Es lo que quiero decir, ¿no? Es otro aspecto también importante. El lobo no tiene dueño, el lobo está en la naturaleza solito. Es verdad que ahora hay domesticados, pero su estado natural no es tan doméstico. Y mientras que las ovejas mayormente han sido domesticadas, son más conocidas como animalitos domésticos, ¿sí? Ahora bien, cuando dice que les envió como ovejas en medio de lobos, es una precaución. ¿Sí? Y además, entre paréntesis también es bueno que vayamos repasando el lenguaje, porque si en este versículo es un buen elemento para repasar una figura literaria que es muy recurrente en la escritura y que a veces por no conocer esto nos perdemos. Este pasaje lo podemos leer sin las preposiciones como o sin esas conjunciones como y se entiende perfectamente. ¿Sí? Solo por hacer un ejemplo en esta primera parte. Les diría, yo les envío a ustedes ovejas en medio de los lobos. Si suprimimos ese cómo, se entiende que es una analogía. Es lo que quiero decir. Hay muchos pasajes en la Biblia que van a omitir ese cómo, pero se sobreentiende que es analogía. Nada más como para hacer esto. Esto en literatura se llama precisamente, es la diferencia entre un símil y una metáfora. No sé si se acuerdan de las clases de lenguaje. ¿Sí? El lenguaje nos enseñaban que una metáfora es cuando se dice cómo, cuando se hace la comparación con cómo, ¿no? Y un símil es cuando no aparece la partícula como, si no me equivoco. De pronto, si es que alguien sabe de literatura y me estoy equivocando, por favor, corrija. Pero en principio era así. Entonces, el ejemplo que me acuerdo que me ponía en el colegio es en un poema, cuando se decía, por ejemplo, tus cabellos son como cascadas de oro. Eso es una metáfora porque está comparando, es como. Pero si dice el poeta, tus cabellos son una cascada de oro, eso es un símil, es una comparación, pero está más implícito. No es que literalmente la cabeza chorrea oro, sino que tiene cabellos dorados. Es lo que quiero decir, ¿no? Ahora bien, aquí este pasaje, este versículo, es una metáfora, ¿sí? Pero si eliminásemos la palabrita como, se entendería perfectamente, ¿sí? Entonces también vayamos a la vez acostumbrándonos a este lenguaje metafórico y también de símil que tiene la palabra, ¿sí?
Entonces, en algunas ocasiones va a aparecer la palabra como y sabremos que es una comparación que no es literal, pero en otras aparecerá sin la palabra como y es más implícita la comparación, ¿sí? Nada más como para no perdernos. Entonces, este versículo sirve para eso. Ahora bien, volviendo al tema. La comparación que es aquí es como ovejas en medio de lobos. Ahora, esto es algo ilógico, porque nadie envía ovejas en medio de lobos, porque es el depredador natural. Nadie envía ovejas en medio de lobos, ¿sí? Nadie. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Obviamente, como es una metáfora, a eso venía, ¿no? Como es una metáfora, se está diciendo que tenemos que estar lo suficientemente conscientes de a dónde vamos, es decir, no sean ingenuos. Es lo que nos está dando el sentido del Señor. Porque si es que vamos así, a ciegas, sin estar lo suficientemente percibidos, nos puede ir mal. Y el símil, lo que está ahí implícito, la comparación es que si es que vamos desapercibidos y estamos siendo ovejas en medio de lobos, ¿qué va a pasar? Pues nos comen. Nos devora, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo entre líneas del Señor? Noten que están en un medio hostil, en un medio adverso a ustedes. Por lo tanto, no sean ingenuos, no sean tan cándidos, es lo que le está diciendo. Ustedes son ovejas. Es bonito que nos digan que somos ovejitas, que somos parte de todo, que somos tiernas, que somos parte de un pastor, pero los otros no son. Eso es lo que nos está diciendo. Los otros no son y hay que estar lo suficientemente avisados de aquello para que no nos dejemos devorar. ¿Sí? Entonces, a partir de ello dice, a ver, si bien son ustedes ovejas, pero hay que compartir y ser equilibrados en los siguientes dos aspectos. La primera es, como dice aquí en nuestras versiones, dice, ¿no? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una vez más, no hace falta ser teólogo para saber que es otra contraposición de contrarios. La serpiente es muy avisada, muy avispada, muy astuta, y la paloma, por el contrario, es muy ingenua, por así decirlo, ¿no? Como dice, sencilla. Pero aquí lo interesante es precisamente que nos manda a ser serpientes, y esto puede sonar un poco chocante, ¿no? Una vez más, que nos mande a ser como serpientes. Entonces, el animalito, si bien es de los que no son comestibles y todo lo que ustedes quieran, pero tiene una característica que el Señor está recalcando, porque dice, tienen que ser, aquí ponen prudentes, pero la palabra ahí más bien es como perspicaz, es decir, despiertos, atentos, algo que la paloma no es, ¿sí? La serpiente es muy perspicaz. Y aunque no pude encontrar algo que hable de la psicología o del temperamento, del carácter, de la personalidad de las serpientes, creo que todos sabemos que las serpientes no son animalitos que sean cazados fácilmente. Es a donde queríamos llegar, ¿no es cierto? Las serpientes son más bien como depredadores más que presas. Y además, lo importante de las serpientes es que saben cuándo atacar y cuándo no, que son muy astutas en ese sentido. Las serpientes no se lanzan a comer por el simple hecho de que tienen hambre, ¿no? Sino que ven, cazan y cuando tienen la presa, que además saben que es presa, pues se lanzan a comer. A diferencia de las palomitas, que precisamente por eso se les termina comiendo, que se les va poniendo comidita, se les hace el rastro y cuando se dan cuenta ya están atrapadas, ¿no? Y eso precisamente lo he podido ver yo. Aquí en mi casa llegan muchas palomitas y a veces nos hemos dado cuenta de eso, que se tornan tan habituales con que se les dé comida, que algún rato ya se descuidan que uno está ahí. Al inicio es como que uno está ahí parado y ¡pum!, se vuelan y se asoman. Pero poco a poco, con el acostumbrarse, ¿no es cierto? Lo que van haciendo es más bien perdiendo ese miedo y poco a poco más bien se van acercando, se van acercando, se van acercando hasta que pierden eso, pierden la noción del peligro y pueden ser atrapadas, ser descubiertas. Entonces, la contraposición aquí es, ojo, supervivencia, ¿sí? Es decir, hay que ser lo suficientemente abiertos, despiertos, atentos para no morir, pero tampoco ser lo suficientemente, tampoco llegar al punto de ser maliciosos, de ver el mal en todo lado, sino que también hay que guardar el respectivo equilibrio, ¿sí? Y a eso es a lo que el Evangelio más adelante le va a llamar templanza, ¿sí? A no ser malicioso, a ver todo lo malo, a pensar mal, como sugiere el dicho, ¿no?
el dicho de piensa mal y acertarás. Eso no es tan bíblico, ¿no? No a pensar mal todo, tampoco a ser tan ingenuo, sino a ser lo suficientemente lógico porque sabemos que estamos en medio de lobos, que si me descuido me huelen oveja y cuando me doy cuenta ya no existe, ¿sí? Ahora bien, a eso es a lo que se refiere. Ahora, me llama también la atención que, por ejemplo, la palabra que utiliza para describir a las palomas, en nuestras Biblias los ponen sencillos. De pronto alguien tiene alguna otra versión que diga otro adjetivo que no sea sencillo. ¿Sí? De pronto alguien tiene por ahí alguna otra que no diga sencillos. O sea, yo le tengo como humildes. O sea, esa parte. Vale, gracias David. De pronto alguna otra versión. En Mateo 10:16. Humildes, ponen acá sencillos. Acá en mi versión en inglés ponen harmless, pero se me escapa cómo es que se traduce eso. Es como sin peligro, o sea, no peligrosos. Inocentes ponen. Inocente. Ujú. Inocentes también, vale. Ok. 10:16. ¿De pronto alguien más por ahí? Sencillo. Sencillos, vale. Sencillos mismo dicen sencillos, inocentes, humildes. La palabra ahí me llamó la atención porque yendo a la raíz, creo que lo que significa ahí es sin mezcla. Sin mezcla. Sí, sin mezcla. Sí, sin mezcla como palomas. Sí, sin mezcla. Y aquí es algo interesante. Prudentes. No creo que diría prudentes, pero más bien diría sin mezcla. Y eso es muy importante, porque también pone la diferencia aquí y llama la atención que haga alusión a alguna actitud, digamos, característica de un animal que es tamé y un animal que es tajor. Llama mucho la atención esa contraposición también, y que nos mande a hacer o a procurar una característica de un animal que no se come, que es de los que la Biblia pone entre comillas, no inmundo. ¿Sí? Entonces, cuando dice que sea prudentes como serpientes, entiéndase avisados, porque también esto es una cosa. A veces, como creyentes tal vez nos ha pasado, o tal vez si no nos ha pasado, conocimos casos de personas que por ser creyentes, que por ser muy cristianos o demás, a veces la gente se abusa. A veces la gente se abusa, a veces la gente se trepa, como se dice, se le da la mano y se agarra del codo, etcétera, porque son cristianos. Entonces, la idea es que precisamente la serpiente está advertida de su entorno, ¿sí? Mientras que la paloma tiene o guarda esa sencillez, de como bien lo dice ahí, ¿no? Esa pulcritud, esa inocencia, esa pureza en ese sentido, esa no mezcla, esa pureza, ¿sí? En el sentido de ver las cosas santas, ¿sí? De ver las cosas del lado bueno. Pero, como les digo, el llamado aquí es a ser lo suficientemente lógicos para no ser ni tan astutos, ni tan vivísimos, como se suele decir en nuestro lenguaje, ¿no? Ni tampoco tan inocentes, ¿sí? Ya cayendo en la ingenuidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que a veces se suele poner en esto, ¿no? Es precisamente el tema de cuando a veces por ser cristianos nos piden altas sumas de dinero para como préstamo. Entonces, especialmente alguien que no lo es, ¿no? Entonces, de pronto entramos en eso y que sí, que tal, entonces, no hay que ser tan ingenuos, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Ejemplos, como les digo, hay un montón, pero de manera general, el llamado es a no ser ingenuos porque estamos en medio de lobos, ¿sí? A no ser demasiado ingenuos, pero tampoco a pasarnos al otro lado y a pensar todo mal, sino a ser lo suficientemente equilibrados, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? Porque resulta que las ovejas no son tontas, eso es lo que quiero decir. O sea, las ovejas no son como solemos decir, no, muy ingenuas, así como que, no sé, como que no tienen, no son avisadas de su entorno. A ver, que las ovejas también escuchan y que cuando las ovejas ven peligro también se abren y de alguna manera se intentan defender, o sea, no son del todo ingenuos. Entonces, por eso también dice, aprendan de las ovejas. Y además, la virtud de las ovejas, digamos, la fuerza de las ovejas no está en la individualidad, sino en el grupo.
Entonces, cuando dice sed como ovejas, es porque una oveja es serpiente y paloma. Es lo que quiere decir, ¿sí? Es avispada, es advertida, pero también es inocente, ¿sí? Intactos, precisamente. Así es, así es. Entonces, lo que refiere es precisamente que una oveja es íntegra, como dice ahí, es intacta, es íntegra, ¿sí? Es decir, tiene las características de serpiente y de paloma, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Y ahora, ¿esto para qué? O dicho de una manera más fácil, pues el versículo 17 mismo lo dice. Guárdense de los hombres, a eso se refiere. Guárdense de los hombres, porque les entregarán y en nuestras Biblias ponen concilios y sinagogas, ¿cierto? Pero llama la atención que ahí en griego aparece la palabra, en lugar de concilios, aparece la palabra sanedrios, ¿sí? O sanedrines. Y no suena la palabra sanedrín. De pronto no suena la palabra sanedrín. La palabra sanedrín no es otra cosa que los juzgados, por así decirlo. Los juzgados. A los tribunales locales. Exacto, los tribunales locales. Eran los juzgados de la época. Sí, judíos, ojo. Eran los tribunales judíos. Eran los tribunales judíos de la época. Sí, y las sinagogas. Sí, les azotarán. Entonces, ahora vemos por qué hay que ser ovejas. En todo el sentido de la palabra que acabamos de ver. O sea, hay que ser serpientes las palomas. ¿Por qué hay que ser así? Porque los hombres, especialmente aquellos que están en los sanedrines y en las sinagogas, son los que van a tener en principio lío. ¿Qué es lo que le pasó al Señor Jesús? Porque no le entregó Roma, no procuró su juicio Roma, sino los propios judíos, ¿sí? Así que en principio no hay que ser tan inocente específicamente con quienes tienen apariencia de hermanos, como bien lo ponía eh, la hermana Lorita en el chat, precisamente es a lo que se refieren, son los lobos vestidos de ovejas, o sea, a eso va. Esos son los que se refiere aquí, es decir, aquellas personas en principio que parecerían o que podríamos, con quienes podríamos, por así decirlo, bajar la guardia, ¿sí? Que es lo más peligroso, que es en donde a veces nos engañan. Y creo que vale mucho la pena tomar en cuenta esto, porque actualmente, y gracias al internet, pues hay mucha facilidad de encontrar cualquier cantidad de información respecto de cualquier tema y a veces se tiene la facilidad de caer en cualquier enseñanza, cualquier información por el hecho de que, en nuestro caso, por ejemplo, de que pongan alguna palabra en hebreo o porque pongan Yeshua, alguna cosa que parezca, que tenga la apariencia, o incluso que digan Jesús o digan cristianos o alguna cosa por el estilo, se cae, se está muy presto, digamos, está uno muy expuesto a caer en este tipo de cosas. Entonces es muy bueno para nosotros en este tiempo en abrir muchos los ojos para discernir precisamente esto, que no nos dejemos impresionar, digamos, por cualquier cosa que tenga en principio apariencia de, ¿sí? Como diría el apóstol Pablo, pues precisamente discernir los espíritus, discernir las intenciones, ¿sí? Porque precisamente este tipo de personas, por así decirlo, estos que son ovejas lobos vestidos de ovejas, etcétera, son quienes a la final son los más intolerantes, ¿sí? Porque si llamamos o se habla mucho de la tolerancia, etcétera, estas personas son las más intolerantes y van a intolerar y van a no tolerar, sí, o van a intolerar, sí, bueno, no van a tolerar la, la pureza de la palabra. Entonces no hay que ser tan ingenuos como decir, bueno, sí, es que el hermanito sí cree, pero bueno, tiene algunas cositas o alguna cosa así, ¿no? Que a veces uno pasa por algo. La idea, una vez más, es no ser ingenuos, de manera general, ¿sí? Y da mucho la casualidad y la historia a propósito de lo que después a los propios discípulos, al propio Señor y demás les tocó vivir, es que los primeros que les persiguieron fueron los propios judíos, ¿sí? Los propios judíos precisamente por predicar el evangelio de la verdad, el evangelio del Señor Yahushua, que no es otra cosa que la Torah con Ruach HaKodesh, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Y desde aquí ya nos anuncia precisamente que por predicar eso, lo primero que vamos a hacer es no tolerados y principalmente en el medio más interno. Y después nos va a decir esto de otra manera, ¿no? Y dice así, y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, ¿sí? Dice, mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora les será dado qué habéis de hablar, ¿sí? Y esto tiene de fondo una cosa, que la obra no es nuestra,
la obra es de Él, nosotros solo somos siervos, ¿sí? Así que, si es que en algún momento somos llevados a testimonio o alguna cosa, no nos resistamos, ¿sí? Porque a veces también uno, en estas cosas cuando es cuestión de defender la fe, porque al final de cuentas se trata de proclamar el nombre del Señor o no, entonces lo que el Evangelio nos recomienda es proclamar el Evangelio y no se preocupen, no nos preocupemos, no le huyamos a eso si es que en algún momento nos toca, porque independientemente de la preparación, del conocimiento que tengamos, de cuánto hayamos leído, de cuánto hayamos pasado, etcétera, el Señor en ese momento nos va a dar que hablar, ¿sí? Y eso es precisamente lo que también el Evangelio demuestra, especialmente en el libro de Hechos, ¿sí? Ahora bien, dice, miren ustedes, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu, o sea, la mente de vuestro Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, ¿sí? Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas del que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Entonces, no hace falta una vez más ser teólogo para entender qué dice esto, ¿no? Es decir, lo que está diciendo en otras palabras es, aún en los círculos más cercanos va a haber oposición. Y testimonios hay un montón de gente que literalmente a la familia, a la esposa, al esposo, al hijo, a la hija o al padre o a la madre, le hicieron pasar cosas muy terribles por el simple, entre comillas, de hecho, de ser cristianos, de creer en el Señor. Ejemplos seguramente se nos vienen a todos a la mente, gente que maltrataba a su esposa, que maltrataba a sus hijos, que no les daban de comer, que les votaron, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Así que también, por otro lado, no nos asustemos si es que alguna de estas cosas estamos pasando dentro de nuestra familia, ¿sí? Porque como vamos a ver más adelante, esto es necesario que pase, ¿sí? Para marcar una distinción. Ya vamos a llegar más adelante a un versículo en donde le han traducido un poco fatalista o muy, muy fuerte, digamos, de ese versículo y que da una mala impresión, pero que ya lo vamos a ver, ¿sí? De principio quedémonos con esta idea. En cualquier medio, desde el más cercano, pues no tenemos que bajar la guardia, porque de cualquier manera vamos a darnos cuenta que nosotros siempre vamos a ser ovejas, mientras que los demás, en tanto no nazcan de arriba, no sean nacidos de arriba, no sean paridos de arriba, van a ser ovejas, ¿sí? Ahora bien, dice el 23, cuando les persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástele al siervo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de la casa? ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que esperar que por ese hecho de ser cristianos o ser creyentes, creer en el Señor, haber confesado su nombre, tengamos una vida de rosas, sino que estemos dispuestos y conscientes de que en algún momento nos va a salir una resistencia, ¿sí? Y que en caso de que nos persigan, pues no hay problema, y de que nos voten, no hay problema, pues salimos y a donde vamos a donde nos voten o donde terminemos, seguiremos predicando, que de hecho eso fue una de las cosas que le salió en su momento mal al diablo, que creía que con persecuciones, con haberles dispersado iba a acabar la iglesia, pero en realidad era el propósito de Dios que a donde que iban predicando. Sí, así que ahí está, por ejemplo, el testimonio del hermano Jim Stelling, ¿no? Que también incluso a pesar de que fue procesado por algún cargo y fue a dar en la cárcel, pues en la cárcel predicaba. Entonces, y de ahí también ganó un montón de gente, ¿no? Entonces, así debemos ser todos nosotros. En las circunstancias en que estemos, y aún si nos parece que nos votaron, que nos fue mal y demás, pues el objetivo último, el objetivo de fondo es que sigamos expandiendo el evangelio. Por eso es que el diablo, por alguna razón, el enemigo, es astuto también, y ahora miren ustedes que ya no hay tanta persecución. Y es que ya se dio cuenta de esto, que entre más se persigue a la iglesia, más crece. Entonces el diablo no es ingenuo. El diablo no es ingenuo. Entonces, por eso más bien el diablo utilizó otras estrategias, está utilizando otras maneras de perseguir a la iglesia para que ya no se expanda, para que ya no se expanda. Y más bien en lugar de perseguirles, más bien les hace asentarse, lo cual también da una sensación de falsa confianza. En todo caso, creo que es otro tema, pero la idea es que si nos votan de algún lugar por causa del Señor, ojo que esto es importante también, ¿no? Por causa de su nombre, no es cualquier causa, ¿sí? Porque también a veces se cae en
en la intención de que a veces le votan a alguien por la propia negligencia. Entonces se hace la víctima y dicen, me están persiguiendo. Entonces no, hay que ser lo suficientemente coherentes para saber que sea la persecución, por así decirlo, por causa de su nombre, ¿sí? Ese es el tema. Ahora bien, el 26 dice, así que no teman nada, pues, ¿no es cierto? No teman, no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en tinieblas, díganlo en la luz. Y lo que oyen al oído, proclamen desde las azoteas. Y no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún, sin vuestro padre, pero aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿sí? Y obviamente la respuesta humana o un primer pensamiento de nosotros como seres humanos de carne y hueso, con temores, con emociones y todo, es que cuando nos persigan, cuando hay un rechazo de la familia, de la esposa, del hijo, de la mamá, del papá, etcétera, pues es tener miedo. Porque por lo general, especialmente imagínense ustedes que le voten a una mujer, digamos así, ama de casa, etcétera, de la época, que le vote el marido. Básicamente la cuestión es como de y ahora de que vivo, el desamparo y todo aquello. O sea, básicamente es eso. Entonces, simplemente la recomendación es no, eh, no, no tener miedo de esto, ¿sí? Vale, Carmita, antes de pasar, dice, podemos revisar el versículo 25. Sí, Carmita, ¿qué parte? El versículo 25, Josuecito, o sea, explicarlo porque estamos pasando corriendo ya los versículos y no nos estamos deteniendo. Sí. Sería bueno revisarlos. Ok. O de ser 24 y 25. Diferencia entre discípulo y siervo. ¿Cuál es esa connotación? Padre de familia. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es esa casa? Vale. Más que nada, sí, gracias, Carmita. Sí, más que nada había pasado un poquito de corrido porque creería que son conceptos que más o menos los hemos ido trabajando, ¿no? Pero es verdad, podemos repasarlo. A ver, aquí precisamente el versículo 24 y 25 también contiene algunos conceptos que son muy recurrentes en la Biblia, como bien lo decía, como bien decía Carmita, en siervo, discípulo, la casa, el padre de familia, etcétera. Entonces, dicho así de paso, dicho así de manera general, cuando se habla de siervo, discípulo, hijo, son, por así decirlo, caras de una misma realidad que nos atañen a nosotros. Cuando se habla de maestro, señor, y en este caso padre de familia, son otras, igualmente son caras de la misma realidad, pero en cambio que le conciernen al Señor, ¿sí? En ese sentido, no es otra cosa que decir lo mismo, por así decirlo, pero con algún matiz distinto, ¿sí? Si el Señor es nuestro maestro, pues nosotros somos sus estudiantes. Recordemos que la palabra discípulo no es otra cosa que un estudiante. ¿Se acuerdan que hace unos días pues habíamos visto un poquito más con más detenimiento esto del discípulo? ¿Sí? Que básicamente lo que traduce en discípulo es el estudiante, y en el fondo un estudiante es aquella persona que se habitúa, que se acostumbra, que va adquiriendo la costumbre de todo lo que hace su maestro, ¿sí? Entonces, eso es en el fondo un discípulo, así que cuando somos discípulos suyos, es cuando nos hemos acostumbrado, nos hemos adecuado, por así decirlo, nos hemos acostumbrado a las enseñanzas, a las maneras, a las formas, al caminar, etcétera, del Señor más que a sus enseñanzas, porque por lo general nosotros solemos tener alguna idea de discípulo o de estudiante en torno a un centro educativo, pero resulta que la palabra discípulo es más práctica, es aquella persona que va caminando, que va aprendiendo en el camino, que se le van pegando los modos, las formas. Y de hecho, a propósito de eso, no, les cuento algo, por ejemplo, en el trabajo que Dios me permite tener, pues resulta que todos, precisamente en el despacho, manejamos un lenguaje bastante común. Y es muy curioso porque en los últimos 3 años hemos estado trabajando con el mismo jefe, y es chistoso porque a lo largo de 3 años casi que todos hablamos o escribimos al menos de una manera similar.
y es porque vamos aprendiendo y nos vamos adecuando a hablar con el jefe y todo lo demás. Entonces es chistoso porque ya casi que todos escribimos por ahí mismo. Entonces es simpático ver ese tipo de cosas que se van dando en la práctica, y de pronto ustedes lo pueden ir viendo igual. Por ejemplo, es lo que también a mí me ha pasado, por ejemplo. A veces contesto el teléfono y contesto de alguna manera que me dicen, hermano Manuelito. Le digo, no, ya le paso. Entonces, ¿por qué? Porque hablo como mi papá, porque me ha adecuado tanto que ya se me pegó, por así decirlo. Y lo mismo de pronto nos pasó a todos, ¿no? Con un profesor, con el papá, con la mamá, con alguien que uno pasa mucho. Así que a ese tipo de discípulo es a lo que se refiere, o ese tipo de estudiante es al que se refiere, no el de una clase, al que se sienta, ¿no? Sino más bien al que se acostumbra, al que se va adecuando a lo que hace su maestro, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a maestro, entiendas el Señor Jesús de una manera integral. ¿Esto qué quiere decir? No solo en cuanto a teoría, a cuestiones de la Biblia, de que a ver qué dice el versículo tal, o qué es la salvación, o qué es el pecado, como cosas muy teóricas, no solo eso, sino también una cuestión práctica, a cómo vivir, a cómo enfrentar la vida. Eso es básicamente lo que hace el Señor como maestro, enseñarnos su palabra, pero que a la vez también nos va enseñando cómo vivir, y nos vamos adecuando, vamos acostumbrando a esa forma de vida. Por otro lado, cuando se habla de siervo y de señor, estamos hablando de las mismas personas, pero en otra categoría, en otro ámbito, ¿sí? Porque entonces se está hablando de que el señor y el siervo, o el señor es dueño de algo, y el siervo es el que ejecuta lo que su amo, su señor, le dice que haga, ¿sí? Así que cuando se habla de siervo, básicamente se está hablando o haciendo referencia a la calidad de sujeción, al ámbito de sujeción, de dependencia que tiene una persona en cuanto a su señor. Porque acuérdense que en la época no había los empleados como de pronto somos la mayoría de nosotros, ¿no? Que tenemos un horario fijo, etcétera, sino que los siervos básicamente se podía considerar como un esclavo, exceptuando el tema del maltrato, exceptuando el tema del látigo y demás, sino que el esclavo era aquella persona que no tenía libertad. Así que cuando se habla del Señor en cuanto a Señor y siervo, es decir, que Él es nuestro dueño, que nosotros no nos mandamos solos, por eso somos siervos, ¿sí? Vale. Ahora bien, cuando se habla del Señor en cuanto a padre de familia, y nosotros seríamos sus hijos, hay mucho lenguaje simbólico ahí, digamos, inmerso, pero de manera sencilla, cuando se habla del padre de familia, se está hablando de la fuente de la enseñanza, de la forma de entender, porque padre, más allá de ser el patriarca, por así decirlo, el principal, el papá, de quien vienen todos los hijos, más allá de eso, de manera simbólica representa una fuente, ¿sí? De donde proceden las cosas. Porque, por ejemplo, si mi papá es mi papá porque yo salgo de ahí, yo salí de él, ¿sí? Entonces, nuestro papá es nuestro papá porque salimos de él, ¿sí? Entonces, cuando se habla de padre en la Biblia, también se habla de fuente, de origen, ¿sí? Él es del padre. Por ejemplo, el padre de la luz, cuando dice, tú eres del padre de las luces, entiendas, el origen de la luz, la fuente. Entonces, cuando habla de el padre de familia, la palabra familia se puede entender tanto como el conjunto de integrantes, es decir, los demás miembros de una familia, de un grupo humano que tienen una relación sanguínea, ¿no? Pero también familia se puede entender en hebreo por la palabra casa. Y la casa no es otra cosa que la enseñanza, ¿sí? La enseñanza. Como se acuerdan ustedes que el ejemplo que solemos poner es cuando a veces nos encontramos por ahí con alguien y hace alguna cosa distinta, lo que solemos decir, no, en mi casa no se hace así. No sé si hemos dicho esa frase. En mi casa no se hace así, o se hace de otra manera, en mi casa tal cosa. Pues la casa hace también referencia a eso, más que los integrantes o al edificio, a la construcción, hace referencia a la enseñanza, a las costumbres, si ustedes quieren, a las prácticas dentro de la familia. Entonces, el padre de la casa, el padre de familia, entiendas, la fuente o el origen de todas las costumbres nuestras. Así que, si a quien era el origen de las costumbres nuestras le llamaron Beelzebú, ¿no es cierto?
que no es otra cosa que el señor de las moscas. Eso significa Belcebú, ¿no? Belcebú en arameo es Baal-Zebub, que es el señor de las moscas, sí, que era una deidad de la época. Es decir, le llamaron diablo, le llamaron un ídolo, por así decirlo, le llamaron a alguien que no era el propio, por así decirlo, cuánto más a nosotros, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es precisamente eso. Si al Señor, que era la fuente, que era el origen, no le reconocieron y más bien le asociaron con una deidad cualquiera, pues también a nosotros nos va a pasar lo mismo en calidad de sus hijos, porque los hijos, ahí hay que pensar de una manera simbólica. Si el padre o la palabra papá representa la fuente, ¿qué serían los hijos? ¿No es cierto? ¿Qué serían los hijos? Pues el resultado, o aquello que porta esa fuente, o aquello que representa lo que salió de la fuente, lo que sale de la fuente, ¿exacto? Sí, entonces, por ejemplo, si digo fuente de agua, ¿cuál sería el hijo? Pues del agua, ¿no es cierto? Le digo fuente de, qué sé yo, de oro, pues los tales del oro. Entonces decimos, si el Señor es la fuente, pues nosotros somos sus hijos, somos quienes portamos todo lo que es el Padre, entre comillas, todo lo que hay en la fuente. Así que nosotros correremos, digamos así, el mismo calificativo que se le otorgó por quien, comenzando por los que en principio debían conocerle, hasta pues quienes no le conocieron, ¿sí? Es decir, como algo que no es de este mundo. Y fíjense ustedes que a propósito de esto vale la pena enfatizarlo, porque de pronto aquí se le puede relacionar de una forma muy como satánica, ¿no? Como satanizando el tema de que se le llamará Beelzebú, ¿no? Como el señor de las moscas. Pero para la época no era ninguna cosa satánica. Lo que estaban haciendo es rebajándole al Señor a la categoría de cualquier otro Dios. ¿Sí? No es como nosotros, porque para nosotros ahora, el nombre Belcebú, de esta deidad, que su nombre se ha borrado, pero el nombre de esta deidad, o relacionarle con ese nombre, no era como decir, ese es del demonio. No, este nombre adquirió ese matiz mucho después. A la época era simplemente rebajarle a la categoría de cualquier otro, ¿sí? Y eso es algo que tal vez a nosotros precisamente nos puede pasar ahora, ¿sí? Que de hecho por el avance científico y todo aquello, puede ser que incluso nos sintamos tentados a pensar que la Biblia es un invento humano, que no sé, casualidades de la vida lo que pasó, o que lo que los antiguos se creía que era Dios, en realidad eran otras cosas, o ese tipo de cosas que si bien no le dicen, como aquí le decían de manera directa, pero en el fondo está tratando de lo mismo, es decir, de bajarle de categoría a Dios y decir, no, eso es uno más. O sea, los judíos creían en eso, los nórdicos creían en otros, y ninguno de los dos está equivocado y ninguno de los dos tiene la razón. O sea, básicamente es eso. La idea es precisamente tener la conciencia de eso, ¿sí? Para que no nos dejemos, digamos, bajar la categoría de, y para que no nos convenzan de eso, ¿sí? Entonces creo que con eso está más claro el tema de siervo y discípulo, y de padres e hijos, por así decirlo. Con todo, si es que hubiera alguna, digamos, duda, o si de pronto hablé muy rápido o algo, no se preocupen, porque igual a lo largo de toda la escritura se repiten estos apelativos de estas categorías, y siempre que lo leamos podemos volver a hacer un pequeño altito. Carmita. Y también podemos retroceder un poquito al verso 22 y tratar lo que está ahí diciendo. Sí, el versículo 22 dice, ¿no? Y serán aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Ahora bien, era lo que decíamos. A ver, el ser aborrecidos todos a veces es un tema muy de grado, o sea, de gradualidad, porque nosotros pensamos o nuestra mentalidad es muy dual. ¿Qué quiero decir? O somos buenos o somos malos, o somos calientes o somos fríos, como decía así, ¿no? O es blanco o es negro. Pero el tema del ser aborrecido no es algo sino más gradual, ¿sí? Sí, son objetos de odio, sí, seréis aborrecidos. Pero el tema es más gradual y es sutil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ser aborrecidos por causa de mi nombre a veces
se lo ha tomado de una manera muy intensa, como aquella persona o como aquellos que de plano les rechazaron. O sea, les dijeron de frente, tú no eres y tú me vas de aquí y fuera y tal. Pero resulta que también eso es simplemente que no serán amados. Por ejemplo, entonces si se entendiera este verbo de una manera no tan intensa, no de una manera así como que te odio, no así de una manera tan digamos, terminal, por así decirlo, ¿no? Tan final, y lo dejamos de una manera un poco más gradual, que también se puede entender así, pues nos damos cuenta de algunas otras realidades, ¿sí? Seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, es decir, es como que si dijera, serán amados en menor manera, o sea, serán amados menos, o sea, es decir, no serán considerados iguales, no sé si me explico, ¿sí? Porque, por ejemplo, es verdad que muchos de los hermanos, incluso desde la época, ¿no? No es que fueron arrojados y desechados de sus casas, pero sí fueron menospreciados. Y no es que les dijeron de frente, te odio, sino que simplemente les hicieron un lado o les ningunearon, por así decirlo, no les votaron, pero les menospreciaron, ¿sí? Les trataron con diferencia, un menor aprecio, etc. A eso también se refiere, ¿sí? Entonces, cuando leemos este versículo hay que entenderlo, el 22, ¿no? Y serán, si ustedes quieren, aborrecidos, ahí por entenderlo entre paréntesis, ¿no? De manera gradual, decirlo así, de todos por causa de mi nombre, ¿sí? Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y precisamente quería hacer énfasis en esto de la gradualidad del aborrecimiento, porque precisamente dependiendo del nivel de, de choque, digamos, que se tenga, es que a veces se genera en uno el perseverar o no. Porque, por ejemplo, y ahí es la pregunta, ¿quién persevera más cuando es perseguido? ¿El que es más perseguido o el que es menos perseguido? ¿Quién persevera más? El que es más perseguido persevera más, pero el que es menos perseguido persevera menos. Entonces, el llamado ahí es a ser perseverantes independientemente del grado de rechazo que se reciba, ¿sí? Porque siempre les he comentado esta regla que más o menos he podido deducir, ¿no? Y es que en un principio, cuando uno de nosotros comienza a predicar del evangelio en la casa, en el trabajo, en cualquier entorno, el primer síntoma, la primera reacción va a ser de rechazo, ¿sí? De un rechazo más o menos fuerte, ¿sí? Pero, y ahí es cuando uno persevera más. Entonces uno estudia más, le comienzan a refutar las cosas, entonces uno se comienza a interesar, estudia, refuerza algunas cosas, pero de pronto las personas ya van bajando la guardia, le rechazan todavía a uno, pero ya no tanto, y dicen, bueno, ya, con vos no hay cómo hablar, y simplemente le toleran. Entonces ahí uno es cuando baja la guardia. Y ahí es cuando viene el problema, porque parecería que ya no hay ese rechazo, pero ahí es cuando hay que perseverar más, porque cuando uno persevera más en ese tiempo, cuando ya le toleraron, cuando ya no hay ese rechazo, es cuando después las personas ven en uno algo distinto, ¿sí? Y así se puede lograr ser de más impacto, ¿sí? Que también es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, por eso también lo de ser astuto, ¿no? Y demás, estar advertidos de nuestro entorno. El mandamiento en general sería perseverar hasta el fin. Es decir, no bajen la guardia, ¿sí? Porque serán aborrecidos de todos. Eso quiere decir en diferentes maneras, ¿sí? Unos más, otros menos, pero no hay que bajar la guardia, ¿sí? Porque por lo general, cuando nos persiguen o nos aborrecen menos, resulta que tendemos a perseverar menos. Entonces, la idea no es esa, sino que independientemente de cuánto nos aborrezcan, pues la perseverancia tiene que ser la misma, ¿sí? Porque los resultados se van a ver así. Lo contradictorio es, o lo asombroso, es que cuando la iglesia ha sido más perseguida, más ha crecido. Cuando es menos perseguida, es más bien tolerada. No le dicen nada, a veces hasta le felicitan. En esas condiciones la iglesia no crece. Pero, por ejemplo, si me permiten decirle, nosotros en el año 70 trabajábamos allá en Tolonta, que está de aquí casi a 1 hora. Allí comenzaron a perseguir y casi mataron a un hermano, a toditos, una persecución terrible. Pero de lo que eran más o menos unos 50, 60 hermanos,
se llegó a tener por primera vez en el Ecuador una congregación, le estoy hablando del 70, en la década del 70 al 80, llegamos a tener una congregación casi de 2,000 personas. Pero había una persecución terrible, les quemaban la casa, les quemaban la cementera, les cogían majada de ganado fresco, le ponían en la boca, les cogían a los hermanos, les botaban entre dos sobre los cabullos. Era una cosa pero bárbara, bárbara. Y eso, en vez de desmotivar a los hermanos a abandonar las cosas de Dios, les hacía seguir mucho más. Y si me permiten decirle, había un señor que era muy pequeñito, no tenía ni 1 metro de alto, y a él, como era chiquito, no podía pegarles en la cara a los hermanos. Él se subía a los hombros de los demás y les pateaba en la cara. Pero ese hombre se convirtió al Señor, como nosotros decimos, y de rodillas allí en el patio pedía perdón, decía: hermanos, yo les pegué, yo les traté mal, yo hice esto, hice el otro, y aún los perseguidores de la iglesia se convirtieron. Y como digo, esa iglesia fue la primera en el Ecuador que casi tuvo 2,000 miembros. Y ahora es un coliseo enorme, es enorme, ¿no? Entonces, pudimos ver que mientras más la iglesia es perseguida, eso demanda una consagración y una perseverancia en las cosas del Señor, mucho más que cuando le dicen: no se preocupe, usted es evangélico, haga nomás lo que usted quiere. No. Cuando hay persecución, hay mayor consagración y hay mayor crecimiento de la obra. Cuando no hay persecución, cuando las cosas van así, quizás no le tomo muy en cuenta. Entonces el cristiano se hace muy conformista, muy tranquilo, muy cómodo, y no hay crecimiento. Puede haber crecimiento numérico, pero en calidad no hay. Y el crecimiento tiene que ser en las dos dimensiones, tanto en calidad como en cantidad. Pero más que en cantidad, tiene que ser en calidad, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Así es. Sí, y también vale la pena decirlo, ¿no? La misma iglesia ahora en cambio padece de eso. La misma iglesia, ¿no? O sea, es paradójico, digamos, que si bien es una iglesia enorme y en verdad tiene como 2,000 miembros hasta ahorita, Sí, ¿no? sí. Pero el montón de cosas que se ve en cambio precisamente porque ya pasó esa ola, digamos, de persecución, pues ahora en cambio resulta que la iglesia católica es chistoso, porque la iglesia católica del pueblo también tiene sus tantos y todo, y en un principio una persecución fatal, pero ahora como ya no hay eso, pues bajaron la guardia y pues es bien controversial, ¿no? Y precisamente se evidencia eso. En todo caso, lo que sí vale la pena decirlo así como corolario, ¿no? No hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia, no hay que bajar la guardia, independientemente del grado de persecución o de odio que nos tengan. Carmita. Sí, gracias, Josué. Ha sido muy rico lo que has compartido. Con todo, creo que habría que un poquito modificar la parte final de este versículo en la lectura, ¿no? El que persevere, ¿no? Perseverar es condición sin igual, sin bajar la guardia, como tú dices, y hasta el fin, bueno, hasta el fin. Y dice, será salvo. Si es que yo leo tal cual tenemos las traducciones, da la impresión de que el que se ha esforzado en perseverar se logra salvar. Da la idea de que uno ha hecho algún mérito para la salvación. Y la verdad, esa palabra salvar ha estado en una voz en futuro pasivo. O sea, este será el salvado. O sea, cualquiera que el Señor ha llamado tiene la promesa de la vida eterna, tiene la promesa de que es suyo. No perderé ninguno de los que me has dado. Entonces, si alguno realmente le pertenece a Él, no va a bajar la guardia hasta el fin y mostrará que este es el que ha sido salvado por Él desde antemano, ¿no? Entonces, no es que
de tanto esfuerzo de no bajar la guardia, logró salvarme. A veces da la idea así, la traducción, y jamás, ¿no? Porque nuestros méritos no alcanzan y no tenemos tales. Y si alguna perseverancia, si un carácter en este sentido de como leíamos al principio, de ser astutos como serpientes y sin manchas, como sin mezclarnos, sin contaminarnos como las palomas y perseverar en esta condición, es porque pues el poder, el espíritu de nuestro Padre, el que hablará por nosotros, como había dicho, es el que opera en nosotros para esa preservación. Entonces tal vez sería bueno que podamos entender que el verso debería leerse, ¿no? Seréis amados menos o seréis amados menos de todos por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin mostrará que ha sido salvado, ¿no? No es que recién va a llegar a ser salvo, hará evidente que ha sido salvado, será el que ha sido salvado. Y ese, o sea, el que es verdaderamente salvo, ese persevera, de otra manera no. Y es solamente eso, y creo que fue bueno que podamos un poquito regresar e ir asentando estos versitos que pasamos un poquito rápido. Vale, sí, gracias, Carmita. Gracias. No, gracias, Carmita. Sí. Ok, vale. Entonces, así creo que podemos ir terminando, ¿sí? Entonces, creo que podemos dejar ahí. De sugerencia sería bueno que para la siguiente podamos venir repasando el resto del capítulo, o más bien dicho, todo el capítulo de vuelta para tener las cosas frescas y así aprovecharlo. También siempre es bueno, como hemos visto, traer preguntas o de pronto alzar la mano, intervenir cuando consideremos necesario, para así ir recordando algunos conceptos, etcétera, que nunca están por demás. Sí, vale, creo que entonces así podríamos terminar. ¿Sí? Ok.